Ronald, cuando dices que estamos endeudados, allí en ese foro quedó claro que ha aumentado la posibilidad de un embargo, bien por sanciones, pero bien también porque, según leo, el default parece inminente. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, lamentablemente el default parece inminente desde hace 1 o 2 años, ¿no? O sea, las probabilidades de default que se han estado publicando en los medios especializados siempre han sido de las más altas del mundo. Y eso a pesar de que el gobierno hacía pagos regulares, pero en todo el planeta se sabía que los ingresos petroleros habían caído, que el gobierno no estaba resolviendo ninguno de los problemas básicos de la economía, que no había fuentes alternativas de divisa y que esa caída en las importaciones iba a terminar generando una crisis terrible, ¿no? Que estamos viviendo en este momento, porque no es lo mismo dejar de importar televisores y carros que dejar de importar medicinas y alimentos. Y en esa situación se anticipaba que iba a haber un default. Ahora el problema es la anticipación de un embargo, ¿no? O sea, ya la situación es mucho peor porque esa amenaza siempre estuvo presente, pero al estar este país sancionado por los Estados Unidos y además con muy pocos activos en el exterior y con un gobierno que se ha resistido a hacer cualquier cosa que permita suponer que va a poder pagar, pues las probabilidades de un embargo son cada vez mayores. Entre las conclusiones de este foro de Ecoanalítica, se habló de una dolarización informal porque cada vez aumentan las transacciones en monedas fuertes. Y cuando se habla de la dolarización informal, el dólar de referencia es el dólar prohibido, el dólar negro, que ya anda pues por cifras sencillamente exorbitantes, imposibles. Esto, ¿a dónde puede conducir? ¿Hasta dónde puede llegar, mejor dicho? Bueno, en primer lugar ya no tenemos ni siquiera un solo marcador para el paralelo, hay como unos 10 marcadores en este momento. Y la dispersión entre ellos es muy grande. Eso lo que nos pone en evidencia es que no hay un mercado de divisas en nuestro país, ni paralelo ni oficial, sino que tenemos múltiples referentes. Y cuando se dice que hay transacciones que se hacen en dólares directamente o que los precios están dolarizados, es bueno recordar que siempre ha sido así y es así en todos los países del mundo. Cada vez que se importa un bien de los Estados Unidos, se paga en dólares. La diferencia está en el hecho de que cuando hay una moneda nacional, uno puede comprar los dólares, pero finalmente le paga al país que vende en su moneda. Lo que sucede en nuestro caso es que no hay acceso a los dólares, no se pueden comprar directamente. Hay quienes los han acumulado en el tiempo porque han podido exportar o porque han aprovechado las ventajas que CADI vivió en algún momento y tienen medios de pago para hacerlo. Pero eso no significa que nuestra economía se esté dolarizando. El hecho de que haya algunos grupos en los que las transacciones se hacen en dólares, lo que significa es que tienen ese medio de cambio a su disposición. Pero para que nuestra economía verdaderamente se dolarice, debemos poder exportar, en el sentido de que los dólares entren al país y puedan salir por vía de importaciones, y eso se puede hacer sin acabar con la moneda nacional. Lo que a mí me preocupa de la discusión sobre dolarización es que acabe suponiendo que es indispensable suprimir al bolívar para poder avanzar, y eso nos colocaría en una situación de menos instrumentos de política para enfrentar problemas que tienen todos los países del mundo. Nosotros tenemos unos problemas insólitos en nuestro tiempo, pero los demás siguen teniendo problemas. Cuando salgamos de esto vamos a necesitar la política cambiaria y la política monetaria también. Los estimados, por ejemplo, de Ecoanalítica decía que la proyección podría cerrar el año en 10.000%. Cuando se habla de 10.000%, ya pareciera que los números perdieron la importancia porque todo como que se desbordó. Según tus estimaciones, Ronald, esa hiperinflación, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, O, mejor dicho, ¿hasta dónde la podrá soportar el llamado venezolano de a pie? Bueno, es que yo siempre que pienso en el venezolano de pie, pienso que hay distintas tallas de zapatos, ¿no? O sea, hay pies más grandes y pies más pequeños. Y ciertamente hay unos que tienen zapatos y otros que no. O sea, el problema de la hiperinflación lo vamos a sufrir todos de modos muy diferentes, porque una de las razones de ella es justamente la entrada de bolívares de una manera indiscriminada por la vía del gasto que hace el Banco Central de Venezuela, que el Banco Central le permite hacer al gobierno y a PDVSA, ¿no? Hay quienes están recibiendo unas enormes cantidades de bolívares y esos son los que pueden comprar.
y de alguna manera hay unos que no reciben o que reciben menos y no pueden comprar. Tenemos unos problemas redistributivos muy fuertes que se están generando en este momento y que hacen más evidente el sufrimiento de los que están en situación de pobreza. Por eso hay unos venezolanos que lamentablemente no van a soportar esta situación y allí la responsabilidad debe quedar muy clara en el gobierno y el Banco Central, que han promovido una hiperinflación como esta. Porque quienes no pueden comprar medicinas, no pueden comprar alimentos, pues no pueden sobrevivir a una situación como esta. Y a veces es conveniente que eso se diga con toda claridad, porque no todo el mundo pasa por esa situación y debe hacerse visible la de los que sí. Hay quienes, bueno, en estas situaciones podrán comprar porque tienen acceso a redes de distribución, en muchos casos que son clandestinas, porque ya en los mercados paralelos no es posible que haya transacciones públicas, pero hay personas que no. Y los que no lo van a soportar son justamente los que son víctimas de situaciones como estas. Ronald, te agradezco inmensamente que nos hayas permitido esta conversación en el día de hoy. Gracias a usted.